Gracias. Adelante. Bueno, pues les voy a hablar de dominios de holomorfía. Entonces, lo que les quiero contar es un poco lo que pasa en varias variables complejas, cuando se estudian varias variables complejas, en vez de una sola variable compleja, que es lo clásico, lo que casi todo mundo estudia en una licenciatura en matemáticas, o incluso en una maestría, casi todo mundo nada más aprende sobre una variable compleja. Entonces les quiero contar las diferencias y las similitudes. Bueno, voy a empezar con las similitudes entre varias variables complejas y una variable compleja, y luego les voy a contar diferencias entre una variable compleja y varias variables complejas. Entonces, uno de los fenómenos más importantes en varias variables complejas es que, bueno, es lo que está relacionado con lo que se llaman los dominios de holomorfía. Entonces, les voy a contar de eso. Entonces, primero que nada, ¿qué es una función holomorfa de n variables? Una función holomorfa en n variables va a ser una función que se ve como una serie de potencias localmente. Entonces, lo que pasa es que las funciones holomorfas, digamos que intuitivamente, lo que está pasando es que uno debe admitir como función holomorfa por lo menos a los polinomios. A los polinomios en varias variables complejas. Entonces, de ahí uno lo que ve es que debe por lo menos también admitir series de potencias multivariables, que es lo que se ve, lo que tengo aquí, un ejemplo de una serie de potencias multivariables. Entonces, bueno, por supuesto, estas series de potencias multivariables tienen que converger en algunos puntos. Entonces, voy a decir que la función es holomorfa si admite esas series de potencias multivariables. Sí, y que, bueno, que se admite esta serie de potencias multivariables que convergen en polidiscos. Polidiscos son productos de discos, o sea, discos en cada variable compleja. Que entonces que converja absolutamente. Vamos a querer que converja absolutamente en todas las variables, que converja absolutamente y uniformemente. Entonces eso va a ser una función holomorfa. Bueno, resulta que es equivalente admitir series de potencias multivariables a ser continua y holomorfa en cada variable por separado. Y de hecho es un teorema, un teorema importante, ver que una función que es holomorfa en cada variable por separado, de hecho no necesita ser continuo, no necesitas tener la hipótesis de continuidad, sino nada más con checar que una función es holomorfa en cada variable por separado, va a resultar ser continua entonces, y por lo tanto holomorfa en las n variables. Bueno, entonces básicamente una función es holomorfa si es holomorfa en cada variable por separado. Otra manera de ver holomorfía es si la función es Frechet diferenciable en sentido complejo. Eso también va a ser una función holomorfa. Entonces, bueno, probar que estas son equivalentes, pues no es muy difícil. O sea, que son nociones equivalentes, no es muy difícil. Que admite serie de potencias multivariables, luego va a ser continua y holomorfa. Eso se ve con pues porque las series de potencias multivariables, si tomas un límite uniforme de series de potencias multivariables, ese va a ser un límite uniforme de polinomios, entonces, de polinomios en las n variables complejas, entonces esa va a ser una función que va a ser continua, y luego como es holomorfa, como es una serie de potencias multivariable, va a ser holomorfa en cada variable por separado. Bueno, también lo que pasa también es que, sí, ok, sí, es que es una serie de potencias en cada variable por separado, entonces es holomorfa en cada variable por separado. Sí. Bueno, ok, también se puede probar que las otras equivalencias. No quiero entrar en muchos detalles porque no me va a dar tiempo. Pero bueno, esto es básicamente lo que es una función holomorfa con valores complejos. Una función, digamos, de Cn en Cm va a ser holomorfa
si cada una de sus coordenadas es una función holomorfa. Entonces ya tenemos una idea de lo que es una función holomorfa en varias variables. Entonces, pues me gustaría ver ejemplos. Bueno, primero antes que eso, una observación. Las funciones holomorfas coinciden con su serie de Taylor. Entonces, para eso tengo que poder tomar derivadas. Entonces, lo primero que vemos es que si una función es holomorfa, digamos, este es el polidisco centrado en A y de radio R, quiere decir, esta es una notación breve para decir que es el disco centrado en A1 de radio R1, producto el disco centrado en A2 de radio R2, así sucesivamente, producto con el disco centrado en AN de radio RN, los discos, o sea, que son producto de disquitos en cada variable. Entonces, si tenemos una función holomorfa en un dominio así, tenemos que podemos usar la fórmula integral de Cauchy en cada variable. Entonces, si usamos la fórmula integral de Cauchy en cada variable, obtenemos una fórmula así. F de z igual a f de x, ahora integrado con respecto a cada variable y dividiendo entre el producto de los kerneles de Cauchy, donde la integral es en la frontera distinguida, en lo que llaman la frontera distinguida, que es el producto de las fronteras. Entonces, el producto de las fronteras realmente es un subconjunto de la frontera. Pero bueno, lo importante es que podemos integrar. Ahí podemos integrar. Es un dominio compacto, ahí podemos integrar. Y también de esta misma fórmula podemos ver que una función que es holomorfa en varias variables admite derivadas de todos los órdenes con respecto a cada una de las variables complejas. Porque cuando tomas las derivadas con respecto, digamos, a Z1 al alfa 1 con respecto a Zn al alfa n, eso lo puedes meter dentro de la integral. Bueno, estamos en un dominio compacto. Bueno, hay que hacer un poco más de argumentos, hay que usar el teorema de convergencia dominada, pero se puede meter las derivadas. Y luego las derivadas con respecto a Z1 y Zn ya no dependen de la f que estamos, ¿no? Bueno, sino que ya nada más dependen de esta Z1 hasta Zn. Bueno, ya no depende de esta función f dentro de la integral, sino de este Z1 hasta Zn. Bueno, ok, entonces quiero ver que la serie de Taylor de f coincide con la función f. A ver, de esta fórmula también tenemos que sí. De esta fórmula también tenemos que al cambiar el kernel de Cauchy por una serie de potencias, eso lo podemos hacer. Bueno, lo que pasa es que tienen que ser series de potencias centradas en los AI, ¿no? En los AIs que corresponden a vector A en CN. Bueno, entonces hay que hacer un poco de manipulaciones, pero pues no es muy difícil de ver que tenemos que tenemos también una expresión en serie de potencias. Entonces, f de z va a tener esta expresión en serie de potencias. Y ahora, si tomamos las derivadas con respecto a Z1, el alfa 1, hasta con respecto a Zn al alfa, entonces ya les justifiqué que sí podemos sacar las derivadas con respecto a cada una de las variables, digamos, derivadas de todos los órdenes, derivadas complejas, por supuesto, son derivadas de todos los órdenes, digamos, de orden alfa, la derivada de orden alfa con respecto a Z1 al alfa 1, así hasta con respecto a la Zn al alfa n. Entonces, ya que sabemos que sí podemos sacar esa derivada, también usamos la fórmula integral de Cauchy para sacar las derivadas. Y nos queda justamente
este valor, la constante que multiplica al z menos a la alfa, pues c sub alfa corresponde al z, c sub alfa multiplica al z menos a la alfa. Bueno, sí, ese es el c sub alfa. Ok. Entonces, vamos a tener que las funciones holomorfas nuevamente coinciden con su serie de Taylor. Entonces, con lo que les he contado hasta ahorita, podemos probar varios teoremas de varias variables complejas que recuerdan a los clásicos. El principio del máximo, el teorema de Liouville, el teorema del mapeo abierto, el principio de identidad. Entonces, todos esos se siguen de estas propiedades básicas de funciones holomorfas. Bueno, de que una función holomorfa se ve como básicamente como una función que es holomorfa en cada variable por separado y que coincide la serie de Taylor de una función holomorfa con la función. Ok, entonces ahora sí, déjenme platicarles de ejemplos de funciones holomorfas. Bueno, entonces ya les dije, los ejemplos más sencillos van a ser polinomios. Polinomios en las variables complejas. Pero si ya nos pasamos a series, sería un poquito más complicado. Entonces, por ejemplo, una serie muy sencilla que va a ser holomorfa, pues va a ser como el producto de dos series, ¿no? Que es, digamos, bueno, es Z1, la suma de los Z1 a la N1 por Z2 a la N2, pues realmente es la suma, el producto de la suma de Z1 a la N1 por el producto multiplicado, perdón, por la suma de los Z2 a la N2. Entonces, esa va a ser holomorfa en el disco cruz el disco. El disco en Cn cruz el disco en Cn. Y tiene singularidades en todos los puntos de la frontera. Es decir, no puedes pasar de la frontera. Esa función ya no pasa de la frontera. Para cualquier punto en la frontera, la serie diverge, de hecho. Bueno, ya les voy a contar lo que es singularidad, les voy a dar una definición precisa de lo que es singularidad, pero por el momento, pues, diverge en cada punto de la frontera del disco cruz, bueno, sí, en cada punto de la frontera del disco cruz la frontera del disco, por ejemplo, ahí sí diverge. También en la frontera del disco cruz el disco y el disco cruz la frontera del disco. Sí. Otro ejemplo que realmente es muy parecido, ay, perdón, me hice para atrás en vez de hacia adelante. Otro ejemplo es la suma sobre N1 y N2 desde 1 hasta infinito de 1 entre N1 por N2 por Z1 a la N1 por Z2 a la N2. Entonces, este ejemplo es muy parecido, pero lo menciono, bueno, porque pues también lo puedes separar en dos partes, un producto de dos funciones holomorfas, una función holomorfa en Z1 y una función holomorfa en Z2. ¿Sí? Un producto de dos series de potencias. Pero menciono este ejemplo porque no tiene singularidades, bueno, solamente tiene una singularidad en la frontera, que es que es el punto Z1 igual a 1 y el Z2 igual a 1. Ahí en la frontera de este dominio, entonces esta función es holomorfa en el disco cruza el disco. Pero, si le quitamos si al disco también va a ser, o sea, esa converge. De hecho, esta función converge en el disco cerrado cruz, no, disco cerrado menos el puntito 1, cruz el disco cerrado menos el puntito 1. Ok, entonces esto va a ser importante, no necesariamente, pero entonces de todos modos su dominio de convergencia va a ser, es el abierto más pequeño en el que en el que la función, no más pequeño, perdón, el abierto más grande, en el que la función, en el que la serie de potencias es una función holomorfa, define una función holomorfa. O sea, es el interior de los puntos donde converge la serie de potencias. Bueno,
Entonces, nada más menciono este ejemplo porque puede haber puntos en la frontera donde converge la serie de potencias. Ok. Entonces, además, estos dos ejemplos, pues nos muestran en particular, en general podemos ver que cualquier polidisco es, el dominio de convergencia de una serie de potencias. No es muy difícil ver, nada más en cada entrada metes una serie de potencias que precisamente converja en ese disco. Eso no es muy difícil de construir. Pero uno se pregunta si hay más dominios de convergencia, y no es muy difícil ver que, pues sí, que no son, o sea, que los dominios que son los productos de discos, que son los polidiscos, no son los únicos dominios de holomorfía. Entonces, el siguiente ejemplo es la serie de potencias suma desde n igual a 0 hasta infinito de z1 por z2 a la n. Entonces, ese es holomorfa en el conjunto de puntos z1, z2 en C2, tal es que el módulo de z1 por el módulo de z2 es menor que 1. ¿De acuerdo? También lo puedo poner como esto entre n, por ejemplo, para que si haya puntos en la frontera donde puede converger. Bueno, y además su dominio de convergencia es su dominio de convergencia va a ser el mismo, ¿no? Donde el módulo Z1 por el módulo Z2 es menor que 1. Entonces es el dominio de convergencia. Este dominio de convergencia, ¿cómo se ve? Vamos a dibujarlo así. Entonces, en varias variables complejas, pues dibujar dominios de convergencia, pues no es algo tan sencillo, ¿no? Porque tenemos al menos 4 variables, entonces, bueno, 4 variables reales, quiero decir, tenemos al menos 4 variables reales, entonces se complican las cosas, se complica hacer dibujos. Pero bueno, entonces, usualmente lo que se hace es que se dibuja el módulo de Z1 en una de los ejes, y el módulo de Z2 en el otro de los ejes. Entonces, esto es donde el módulo Z1 por el módulo Z2 es menor que 1, es donde R1 igual al módulo Z1 y R2 igual al módulo Z2 satisfacen que R1 por R2 es menor que 1. O sea, todo lo que está por debajo de la curva R1 por R2 igual a 1. Entonces, este es un dominio de convergencia interesante. No tiene la forma de un disco cruz un disco, o incluso un disco en un disco en Zen. No tiene la forma de una bola en Zen. Tiene una forma más interesante. Entonces uno se pregunta cómo son los dominios de convergencia. Entonces, bueno, hay razones por lo que los dominios de convergencia son interesantes. Bueno, la primera es porque pues ya se ven distintos de cómo se veían los dominios de convergencia en una sola variable compleja. Entonces, son interesantes los dominios de convergencia. Pues no es muy difícil ver que los dominios de convergencia satisfacen, pues, las siguientes propiedades que les voy a contar. Es que son multicirculares. Eso quiere decir que si multiplico si tengo puntos, un punto Z1 hasta Zn en el dominio de convergencia, y ese lo multiplico por cada entrada por un lambda i, lambda 1 Z1 hasta lambda n Zn, entonces con cada uno de los lambda i de módulo 1, entonces ese elemento también está en el dominio de convergencia. Bueno, pues no es muy difícil de ver. Estoy pensando, cuando hablo de dominios de convergencia, me refiero a dominios de convergencia de series de potencias centradas en 0. Entonces, por eso, si multiplico por unas constantes complejas de módulo 1, entonces todavía queda dentro. ¿Sí? Nada más fíjense en la serie de potencias y multiplican en la serie de potencias y multiplican entonces por los lambda i's. Y bueno, nada más hay que observar que el Z estaba en el dominio, estaba en el interior de los puntos donde converge la serie de potencias, y luego también el lambda 1 Z1 hasta lambda n Zn también va a estar en el interior. Entonces hay que hacer un poquito de cuentas, pero realmente es nada más cuestión de cómo hacer un giro en
en cada variable. Ok, de hecho son multicircular completos, son dominios multicirculares completos. Entonces, de hecho, si tengo un elemento en el dominio, entonces el polidisco, que es el disco centrado en cero y de módulo Z1, producto cruz, así sucesivamente multiplicado por el disco centrado en cero y de módulo Zn, todo eso está contenido en D. Entonces la razón es la misma, nada más que ahora los lambda i's tienen módulo, multiplico por lambda i's de módulo menor igual que el módulo de zi. No multiplico, perdón. Bueno, sí, multiplico por lambda i, tal es que el módulo de lambda i es menor o igual que 1. Y entonces, pues ya, con más razón queda dentro de la serie de, o sea, la serie de potencias converge en ese punto. Bueno, y otra cosa que satisfacen los dominios de convergencia es que son logarítmicamente convexos. Entonces eso quiere decir que el logaritmo del dominio es convexo. Eso tiene que ver con la desigualdad de Holder. Lo que pasa es que, por aquí lo tengo, la desigualdad de Holder. ¿Cómo está la desigualdad de Holder? Por aquí lo tenía anotado para no hacer cuentitas. Aquí está. Sí. Si tenemos una serie de potencias, digamos, la suma de C sub alfa por Z al alfa converge, y también la suma sobre alfa de C sub alfa por W a la alfa, que convergen, o sea, la serie de potencias C sub alfa por Z a la alfa converge para Z y para W. Entonces también converge la suma sobre alfa del módulo de C sub alfa por el módulo de C sub alfa la T por el módulo de W sub alfa la 1 menos T. ¿Sí? Nada más es usar la desigualdad de Holder. Entonces luego cuando tomas logaritmo, pues la T, la T queda abajo, queda T por el módulo de cada ZI a la alfa, más 1 menos T por los módulos de W a la alfa. Bueno, ok. Entonces se sigue de la desigualdad de Holder. Entonces el logaritmo del dominio es el conjunto de puntos de la forma logaritmo de xi o xi igual al logaritmo del módulo de wi para algún w en el dominio. Bueno, y resulta que estas tres propiedades son suficientes para caracterizar a los dominios de convergencia. Los dominios de convergencia, un dominio que es multicircular completo y que es logarítmicamente convexo, resulta ser un dominio de convergencia. Entonces ya vimos, los dominios de convergencia satisfacen esas propiedades y al revés, si satisfacen estas propiedades, tienes un dominio de convergencia y se puede construir la serie de potencias que converge, se puede construir explícitamente, que converge justamente en el dominio, una serie de potencias. De hecho, hay un resultado de Cartan y Thulen de 1932, en el que prueban que todo dominio de convergencia de una serie de potencias resulta ser la frontera natural de una función holomorfa. Eso quiere decir que la función G es holomorfa en el dominio. Entonces es una serie de potencias que es holomorfa en el dominio y es singular en cada punto de la frontera. Eso tiene que ver con lo que estaba contando hace rato. Tomábamos las series que era, por ejemplo, suma sobre N1 y N2, de 1 entre N1 por 1 entre N2, Z1 a la N1 por Z2 a la N2. Entonces ahí su dominio de convergencia es el disco cruza el disco. Aunque realmente esa serie de potencias, pues puede converger hasta puntos en la frontera, pero si hay una serie de potencias que de hecho es singular en todos los puntos de la frontera, y de hecho del disco cruza el disco sería la suma de los ZI a la NI, suma de Z1 a la N1 por suma de Z2 a la N2, ¿sí? Bueno, entonces en general esto pasa para los dominios de convergencias.
Los dominios de convergencia son frontera natural de una función holomorfa. Ok, entonces ya les había dicho, un ejemplo de dominio de convergencia es todo polidisco. Y vimos otros ejemplos de dominios de convergencia. Entonces es el más sencillo, el polidisco. Entonces ahora queremos este fenómeno de ser frontera natural de una función holomorfa, o que cada punto sea la singularidad de una función holomorfa del dominio, es algo que está pasando en varias variables, que nos interesa estudiar en varias variables, más bien. En una variable también vamos a tener que, de hecho, que todo dominio abierto va a ser la frontera natural de una función holomorfa. Pero bueno, ahorita les cuento eso. Entonces, entonces lo que significa que una función sea singular, para ser precisos. Una función holomorfa en omega va a ser singular en un punto en la frontera. Si no hay una función holomorfa en una vecindad del punto que coincide con la función g en un abierto U contenido en omega intersectado con B. Entonces, lo que estoy pidiendo, es que la función va a ser holomorfa si en el dominio omega, este es el azul, si no puedo encontrar una vecindad conexa. Entonces el conexo es para que la función holomorfa que esté definida ahí sea única, pues esté únicamente determinada por sus valores en un abierto contenido en él. Entonces realmente pido nada más que no haya una función holomorfa en una vecindad conexa del punto, la vecindad verde, que coincida con la función g en un abiertito que esté contenido en omega intersectado con B. Entonces, si coincide ahí, ya la función h está determinada únicamente en B. Una cosa que hay que fijarse es que no necesariamente que las funciones coincidan en un abiertito no quiere decir que coinciden que coinciden ya en todo el dominio. Puede pasar que tengas, por ejemplo, una rama, que es justamente en un punto en el que hay una ramita, en el que cambia de rama. Entonces, por ejemplo, va a ser un dibujo. Entonces, esto es lo que hago con mis alumnos, es lo que uso. Déjenme mover esto. Uso el Jamboard. Entonces podríamos tener algo así. Podemos tener un dominio. Este es mi dominio omega. Y que tiene, por ejemplo, en un puntito, tiene por ahí un corte. Bueno. Y este es mi punto P. Este es un punto de la frontera. Entonces, si ahí encuentro, pues aquí hay un conexo, y de ahí las funciones coinciden, digamos, coinciden en este pedazo, en el pedazo azul. Entonces tengo ahí una función holomorfa G en el dominio omega, en el contorno gris, el contorno negro, pues, y tengo una función holomorfa en el contorno verde. Entonces no necesariamente coinciden en la parte azul, entonces no necesariamente coinciden en todo, porque aquí puede pasar que haya otra rama de holomorfía, que está dando, digamos, que por ejemplo para el logaritmo está dando la vuelta, y ahí ya no coincide. Ok, pero la función h sí va a estar únicamente determinada. Bueno, ok. Entonces solamente algunas observaciones. Eso tiene que ver con extender continuamente una función holomorfa. No va a ser lo mismo
que una función no sea, no sea singular en un punto, a que admita una extensión holomorfa en ese punto. ¿Ok? Eso es lo que les estaba contando. Bueno, entonces ya tenemos esto. Ahora queremos estudiar entonces en general dominios de holomorfía. Entonces ya hablamos de dominios de convergencia. Entonces, pues quiero ver un contraejemplo a un dominio de convergencia. Quiero ver ese es el ejemplo más importante de lo que está pasando en Cn, y digamos en C2 incluso, con dos variables. Es que toda función holomorfa en un dominio de Hartree se puede extender holomórficamente al bidisco. ¿Qué va a ser un dominio de Hartree? Un dominio de Hartree va a ser una vecindad de los puntos en C2, tales que Z es igual a 0 y el módulo de W es igual a 1. O sea, se ve como así, Z igual a 1. Módulo de W menor o igual que 1, perdón, es así. Es una, pues una raya vertical, un segmento vertical. Y el conjunto de puntos ZW en C2 tal es que el módulo de Z menor o igual que 1 y el módulo de W es igual a 1. Entonces se completa algo así. Entonces es un dominio de Hartree y se puede probar que en todo dominio de Hartree, bueno, se vea, será así. Ok, entonces tendría que haberle pintado por aquí, pero esta es la orillita. Este es omega 0. Es esta orillita y esta orillita. Este es igual a 1. Entonces tenemos una vecindad, entonces un abierto. Entonces, bueno, como estoy dibujando el módulo, entonces ya no se ve como, aquí pues no se ve como que continúe de este lado, ¿verdad? Pero estamos en la parte 0. Módulo de Z igual a 0. Pero pues sí es algo abierto realmente. Bueno, si dibujan parte real de Z, parte real de W, entonces sí, pueden tomar valores negativos por allá. Pero estamos en módulo. Ok, entonces se ve así. El gamma 0 y el dominio de Hartree es una vecindad de gamma 0. Entonces, digamos que tengo aquí dibujado. Entonces, toda función holomorfa en un dominio así va a extender holomórficamente al bidisco. Aquí. Entonces, técnicamente se escapa del bidisco, pero no importa. Lo que importa es que en el bidisco extiende. Y la manera en que se prueba que en los dominios de Hartree toda función holomorfa se extiende holomórficamente al bidisco es usando series de potencias. No, series de potencias, perdón. La fórmula integral de Cauchy. Me confundí. Se usa la fórmula integral de Cauchy. Nada más. Tú tienes, digamos que aquí, en donde está esta R, esta línea punteada R, corresponde al módulo de W igual a R. Sí. El módulo de Z varía y es el módulo de W igual a R. Entonces aquí, sobre esta línea, sobre cada punto que agarres aquí Z, tú puedes integrar la f de ZW, 1 entre 2pi f de ZW, entre f de Z, digamos, coma psi, entre psi menos Z. Bueno, de hecho esto lo tengo por aquí anotado. Les puedo mostrar eso para no estar haciendo esto en el aire. Aquí está. Entonces, así se extiende. Digamos que si queremos agarrar un punto ZW en el bidisco, que es el disco centrado en 0 y de radio R, bueno, luego tomo el límite cuando R tiende a 1 al final, pero digamos en principio sí. Entonces, defino f grande de ZW igual a 1 entre 2pi, la integral sobre el módulo Z igual a R de f de Z, xi, de xi entre xi menos W. Entonces, fíjense cómo esta función está definida. Esta función está definida en esos puntos, porque es justamente en esta línea punteada. Bueno, es un puntito aquí en esa línea punteada.
Entonces ahí está definido y va a ser fácil checar que esta función queda holomorfa. La función f grande queda holomorfa y coincide con la f pequeña en bueno, en este caso, en el dominio de Hartruz. Entonces se puede hacer la extensión. Entonces este es uno de los fenómenos más importantes que sucede en varias variables complejas. Que los dominios de Hartruz admiten la extensión de toda función holomorfa al bidisco. Entonces eso ya no tiene que ver, pues ya es muy distinto a lo que pasa con los dominios de convergencia. En los dominios de convergencia teníamos que todo punto de la frontera era la singularidad de una función holomorfa, bueno, de hecho de una serie de potencias. Entonces queremos ver, quisiéramos estudiar cómo diferenciar, pues ya vi que el dominio de convergencia y dominios de Hartruz son distintos. Entonces necesito como un concepto que me ayude a diferenciar dominios de convergencia de dominios de Hartruz. Entonces ese es el concepto de dominio de holomorfía. Entonces ahora les cuento sobre eso. Entonces lo primero que observo es que esto no ocurre, el fenómeno de Hartruz no ocurre en una variable compleja. Si tenemos un dominio en C que es abierto y a un punto en la frontera, entonces 1 entre z menos a es holomorfa en omega y es singular en ese punto. O sea, para cada punto en la frontera del dominio, siempre hay una función holomorfa en el dominio que es singular en ese punto. Bueno, de hecho aquí el módulo de 1 entre z menos a va a infinito. Entonces se tiene la singularidad, entonces no hay manera de extender. ¿Okay? Bueno, no extender continuamente. No hay manera de encontrar una función holomorfa que coincida con la función en una función holomorfa en un conexo, que coincida con la función con la función, digamos, 1 entre z menos a, en una vecindad en un abierto con este contenido contenido en omega intersectado con esa vecindad del punto A. Bueno, pues ahora sí les cuento lo que son los dominios de holomorfía. Entonces tenemos que los dominios en el plano complejo son dominios de holomorfía. Vamos a decir que un dominio en Cn es dominio de holomorfía si cada punto en la frontera admite una función holomorfa en U que es singular en ese punto. Entonces no tiene que ser la misma, pero de hecho resulta que sí es lo mismo. Los dominios de holomorfía son lo mismo que los dominios de existencia. O sea que admiten que satisfacen lo mismo que satisfacían los dominios de convergencia. Que hay una sola función holomorfa que es singular en todo punto de la frontera. Aunque en principio el dominio es dominio de existencia. El principio dominio de holomorfía es que para cada punto haya una función holomorfa en el dominio que es singular en ese punto. Bueno, ejemplos de dominios de holomorfía son los dominios convexos. Eso es muy fácil de probar porque hay para todo dominio convexo hay una línea, en Cn, bueno, es una línea, es un hiperplano que separa al dominio convexo del punto de la frontera. Es decir, hay un vector por el que multiplicamos, un vector v, de tal manera que la parte real del producto interior de z con v es, de hecho esto lo tengo por aquí escrito también, te los voy a mostrar. Aquí está. La parte real del punto en la frontera de A0 B0 es mayor que la parte real del producto interior de U con B0 para cada U en el dominio convexo. Entonces tomamos la función f de z, 1 entre el producto interior de z menos a con B0. Esa va a ser una función holomorfa. Y que tiene una singularidad en el puntito. Aquí z menos a0. Z menos a0, bueno, el puntito en la frontera. Aquí es el punto P. Bueno. Ok.
Estoy viendo que me queda poco tiempo, entonces les voy a contar esto un poco más rápido. Entonces, este fenómeno de Hartogs se puede usar para caracterizar los dominios de holomorfía. Entonces, un dominio de holomorfía va a ser aquel, va a resultar ser aquel en el que, el fenómeno de Hartogs no se satisface. Entonces, defino lo que es una estructura de Hartogs estándar. Básicamente es como en CN, es como como el dominio de Hartogs que tenía antes, nada más que las primeras n-2 variables son C. Entonces, ese es el gamma, y gamma gorro, pues es las primeras n-2 variables son 0, y luego las últimas 2 variables se tiene un bidisco. Entonces, vamos a tener que un par de compactos, gamma estrella gorro va a ser una figura de Hartogs, si es una copia biolomorfa de gamma gorro. Y no es muy difícil ver que el fenómeno de extensión de Hartogs se vale en figuras de Hartogs, o sea, podemos generalizar el fenómeno de extensión de Hartogs del dominio de Hartogs a cualquier dominio que se vea como, como un dominio de Hartogs módulo un biolomorfismo. Y es porque por el biolomorfismo podemos componer y queda y se puede extender una función holomorfa en un dominio de Hartogs. Bueno, entonces, así un dominio lo llamamos Hartogs pseudoconvexo, si toda figura de Hartogs con digamos, gamma estrella, que es la imagen de la parte que de la parte que era como la asta de Hartogs, que es la imagen biolomorfa de la asta de Hartogs, satisface que también la imagen biolomorfa del bidisco, del bidisco cruz, bueno, todo lo demás ceros, esté contenido en el dominio. Y entonces resulta que todos los dominios de holomorfía son Hartogs pseudoconvexos. Y así se ve. Así se ve la prueba. Básicamente es porque si no fuera cierto que los dominios de Hartogs satisfacen que siempre que la imagen de la asta que es el dominio de Hartogs esté contenido en el dominio, satisface que la imagen del bidisco también está contenido en el dominio, entonces podríamos hacer una extensión de una función holomorfa, podríamos hacer una extensión por aquí, en este dominio que sí es conexo. Bueno, donde aquí se dibuja así para que se vea pues cómo está. Se dibuja módulo Z1 con la parte real de Z2 en este caso para que se vea que sí tiene toda esa parte rellena. Bueno, que es la parte que corresponde al bidisco, que es todo lo que se rellena, todo en lo que se tenía la extensión. Entonces tendríamos una extensión por aquí también. Y eso ya no querría decir que ya no es un dominio de holomorfía. Bueno, ok. Entonces, una parte para la que ya voy a tener muy poquito tiempo para contarles, pero les cuento rápidamente, es es que ahora, bueno, los dominios de holomorfía, ya los vimos, es algo que tiene que ver con la analiticidad, que tiene que ver con que que cada punto en la frontera hay una función holomorfa que es singular en ese punto. Entonces resulta que los dominios de holomorfía se pueden estudiar, localmente, se pueden caracterizar localmente. Bueno, se pueden caracterizar localmente, perdón, otra vez me hice para atrás, en vez de hacia adelante. Ahí está. Cuando la frontera del dominio es C2 veces diferenciable. Se pueden entender lo que se puede estudiar localmente. Entonces, pues les cuento rápidamente lo que significa que la frontera de un dominio es C2 diferenciable. Entonces, un dominio acotado en CN o R2N tiene frontera C2 diferenciable si hay una vecindad de la frontera del dominio. Aquí es frontera de U. Bueno, aquí es la frontera de U. Y R
una función de clase C2 en esa vecindad, de tal modo que, otra vez me hice para atrás, perdón, es que aquí cuando le hago clic al botón de avanzar, hace para atrás en vez de para adelante, no sé por qué, algo está mal. Bueno, ya está viejita mi computadora. Ok, entonces, eso es lo que significa que se tiene frontera C2 diferenciable, así, que hay una vecindad de la frontera y una función C2 en esa vecindad, de tal manera que la parte que está dentro de la vecindad, o sea, U intersectado con B, adentro del dominio, o sea, U intersectado con B, va a ser el conjunto de puntos donde la función es menor que cero, precisamente. Y además pedimos que el gradiente de la función sea diferente de cero para todo punto en la frontera. Entonces a esto se le llama una función que define la frontera. Aquí esto lo que nos está diciendo es que cerca de la frontera el interior de U está dado por un conjunto de subnivel, donde la función es menor que cero. Y la última condición, que el gradiente sea diferente de cero, nos da que la frontera es una subvariedad cerrada real, C2 de U, de dimensión 2n-1, por el teorema de la función implícita. Se sigue eso, que va a ser una subvariedad cerrada real, C2 de U. Bueno, ok, entonces, para dominios convexos, tenemos entonces, que queremos ver, bueno, lo que pasa es que ahora les voy a contar lo que es la pseudoconvexidad. Entonces, la pseudoconvexidad, pues, tiene que ver con lo que pasa con los convexos. Los dominios convexos, digamos que tenemos un dominio convexo U con frontera C2 dada por una función R, satisfacen que su hessiano es mayor o igual que cero, su hessiano en el punto, para cada punto de la frontera, su hessiano en ese punto, en direcciones en direcciones que están en el tangente de ese punto, a la frontera de U, es no negativo. Eso satisface un dominio convexo. Y más aún, si tenemos que el hessiano complejo en los puntos de la frontera, en direcciones del tangente que son diferentes de cero, es estrictamente mayor que cero, entonces existe una vecindad del punto tal que el dominio intersectado con esa vecindad es convexo. Entonces, cuando esto pasa, la condición 1, lo que está en la ecuación 1, llamamos al dominio estrictamente convexo. Entonces ahora vamos a ver que para dominios, los dominios de holomorfía con frontera C2 satisfacen una condición similar. Entonces, les cuento rápido. Tenemos los operadores diferenciales que son la parcial con respecto a ZJ y la parcial con respecto a ZJ conjugado. Entonces no es muy difícil ver que esos operadores diferenciales de hecho corresponden para una función holomorfa, la parcial con respecto a ZJ de una función holomorfa es precisamente la derivada compleja de f con respecto a la j-ésima coordenada. Y la parcial con respecto a ZJ conjugado de una función holomorfa corresponde a las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ok. Entonces, con esos operadores diferenciales podemos reemplazar, tomar el hessiano real, se puede sustituir por un hessiano complejo. Entonces, resulta que todo dominio de holomorfía, bueno, es un teorema de Levi, de 1910 a 1911, por ahí en esas fechas, él prueba que todo dominio de holomorfía con frontera diferenciable es Levi pseudoconvexo, lo cual quiere decir que el hessiano, que para todo punto en la frontera, el hessiano complejo, entonces fíjense cómo aquí se toman las derivadas con respecto a ZJ y con respecto a ZK conjugado, el hessiano complejo en cada punto de la frontera en direcciones en el tangente complejo es no negativo. Entonces aquí está el tangente complejo también. Bueno, entonces son generalizaciones de lo que pasa para convexos, por eso se le llama
pseudoconvexo. Bueno. Y cuando la desigualdad es estricta, decimos que el dominio es estrictamente Levi pseudoconvexo. Resulta que la pseudoconvexidad de Levi estricta es localmente invariante bajo cambios biolomorfos de coordenadas. Entonces ya el resto de la charla, me quedan como 4 minutos, ya lo voy a hacer mucho más rápido. Ya nada más les voy a contar de ejemplos de dominios de dominios pseudoconvexos. Entonces, lo que pasa es que ahora ya tenemos una caracterización. Los dominios de holomorfía son Levi pseudoconvexos. Entonces resulta que también al revés, los dominios Levi pseudoconvexos son dominios de holomorfía. Es un problema que se llama problema de Levi, que es mucho más difícil fue mucho más difícil de probar, tomó mucho más tiempo darse cuenta de eso. Entonces, lo que pasa ahora es que ya de una condición que es totalmente analítica, pasamos a algo que es totalmente geométrico. Ya nada más hay que ver una condición totalmente geométrica para entender, para tener ejemplos de dominios de holomorfía. Entonces, ya les voy a contar de nada más ejemplitos. Bueno, claramente los dominios convexos con frontera C2 son Levi pseudoconvexos, porque ya habíamos dicho que los convexos son Levi pseudoconvexos. No, perdón, que los convexos eran dominios de holomorfía. Los convexos eran dominios de holomorfía, entonces tienen frontera C2, son Levi pseudoconvexos. Bueno, también no es muy difícil ver que un dominio es estrictamente Levi pseudoconvexo si solo sí es localmente biolomórficamente equivalente a un dominio estrictamente convexo. Un ejemplo de dominio Levi pseudoconvexo, estrictamente Levi pseudoconvexo, es la bola unitaria de Cn, y por lo del resultado de que esos son invariantes bajo cambios biolomorfos de coordenadas, entonces también la imagen bajo cualquier cambio biolomorfo de coordenadas de la bola unitaria también resulta ser estrictamente Levi pseudoconvexo. Bueno, y lo que sigue nada más son algunas observaciones sobre algunas observaciones técnicas sobre convexidad, comparaciones entre convexidad y pseudoconvexidad y funciones plurisubharmónicas. Entonces ya no les voy a contar de eso. Nada más les resumo rápido. Un dominio con frontera C2. En un dominio con frontera C2 es equivalente a ser dominio de holomorfía, dominio de Hartree pseudoconvexo, que menos logaritmo de la distancia de la frontera de usa una función plurisubharmónica y que usa el Levi pseudoconvexo. Ya no les conté lo que es una función plurisubharmónica. Pues es una función que es subharmónica en cada línea compleja contenido en el dominio de la función. Entonces, función subharmónica es como las armónicas, pues, pero por debajo. Entonces, que el valor de la función, el valor de la función en un punto esté por debajo de la integral en círculos alrededor de ese punto. Eso es subharmónica. Plurisubharmónica, eso se va a valer para cada línea compleja que esté contenida en el dominio. Bueno, entonces, de hecho, las primeras 3 partes son equivalentes para dominios arbitrarios. Y de hecho, en espacios de Banach con buenas condiciones, separables con la propiedad de aproximación acotada. Entonces, ya lo que sigue es cómo se generaliza la pseudoconvexidad estricta a dominios que no tienen frontera C2. Entonces, aquí hay una caracterización de dominios con frontera de pseudoconvexidad estricta para dominios con frontera C2 que tiene que ver precisamente con el que el hessiano complejo sea no negativo, o sea, de hecho estrictamente positivo. O que la función sea plurisubharmónica, un poquito más que plurisubharmónica. Bueno, pero ya nada más les cuento algunos ejemplos. Dominios estrictamente pseudoconvexos que no tienen frontera C2. La bola unitaria de cada espacio LP y la bola unitaria de L1. Entonces se ve, por ejemplo, esta bolita. Esa es la bola unitaria del LP, del LPN para P igual a 3 medios, que está justo entre 1 y 2. Ese sí es como se ve. Es un dominio estrictamente pseudoconvexo. Bueno, entonces, en particular son convexos, entonces no tiene mucho chiste, pero lo importante de este ejemplo es que si le hacemos cambios biolomorfos de coordenadas, también siguen quedando estrictamente pseudoconvexos. Perdón, otra vez me hice para atrás. Y ya nada más termino con una tablita de nociones de plurisubharmonicidad y otra de pseudoconvexidad. Ejemplos de dominios pseudoconvexos. Bueno, algo de bibliografía.
un resumen de lo que vimos. Ya, muchas gracias. Me pasé por un minuto. Bueno, pues te agradecemos mucho por la charla, Sofía. Y no sé si haya aplausos también. Y eh, no sé si hay preguntas por parte de los asistentes. Bueno, si no, yo tengo una. Sí, Básicamente, noto que el trabajo está enfocado en caracterizar más o menos los dominios de homorfía en términos de convexidad, ¿verdad? O sea, en relacionarlos. Y para esta parte usaste fronteras C2 y comentaste al final que das ejemplos de estas bolas en LPN de fronteras que no son C2, ¿no? sí. Supongo yo que supondría que no llegan a caracterizar. Si hay ejemplos de dominios que sean pseudoconvexos en los sentidos que diste y que no tengan frontera C2 y que no sean dominios de homorfía. Y que no sean dominios de la homorfía. Fíjate, es Ajá. simplemente, pues, en espacios de Banach que no son separables, sí hay ejemplos de dominios que no sean dominios de la homorfía y que sí son pseudoconvexos, sí. Eso es lo que me decías, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, pero ya son en contextos ya muy extraños. Y en CN resulta ser lo mismo. Pseudoconvexo y dominio de la homorfía es exactamente lo mismo. Ok. Le Ajá. vi pseudoconvexo. Sí. Bueno, para dominios con frontera C2, sí. Ok. Sí. Y de hecho, para dominios que no tienen frontera C2, se define pseudoconvexo con lo que decía que en menos logaritmo de la distancia a la frontera del dominio sea una función plurisubharmónica. Entonces ya sí se extiende la noción de pseudoconvexidad a dominios, a dominios que no tienen frontera C2. Ok. Sí, gracias. Ok. No sé, ¿algunas más preguntas? Bueno, pues agradecemos nuevamente a Sofía por la charla. Gracias. Y bueno, los esperamos. Bueno, esta vez no hay café y galletas virtuales porque pues no podemos. Los invitamos a que los puedan consumir allá en donde estén. Y pues los invitamos también a la próxima sesión del coloquio, que ahora será, no sé si todavía haya del otro coloquio este año. No, ya todas son hasta enero. Bueno, en ese caso nos despedimos y nos vemos para el siguiente año del coloquio. Pues muchas gracias a todos.